Muy bien, ahora sí, mira, ahora está más adecuado. Esas pequeñas fallas nos hacen para estar más atento y más dispuesto a dar la clase del día de ahora, porque es una clase interesante. Me parece que hay muy pocos participantes por esos cambios que han habido de una plataforma para otra, pero yo creo que podemos comenzar revisando algunos temas anteriores mientras que se van incorporando el resto de los alumnos. Muy bien, me parece que está, por favor, mi pantalla sí se estará viendo, ¿no? Sí, esperamos que sí. Sí, Sí se ve, doctor, Entonces, doctor. sí. vamos a hablar el día de ahora de fracturas del miembro superior, ¿no? El tema que nos compete es una fractura del miembro superior, pero tenemos que ya la ventaja que hemos visto en unos casos durante las clases anteriores de unas luxaciones de hombro. eh, Me parece una fractura de húmero con parálisis del nervio que radial. Las fracturas de codos son articulares, son quirúrgicas. Antebrazo explicamos muy breve las partes particulares del antebrazo, que consta de una serie de Ojalá lo arterias, pasen, ¿no? porque su función principal es la pronosupinación y considera como una articulación, por eso requiere una reducción abierta y fijación interna. Y la muñeca, vamos a hablar rápido de fracturas de las famosas fracturas de Coles. Vimos en las clases anteriores el mecanismo, la historia clínica, cómo se hacen las fracturas, las complicaciones. Todo esto acá son comunes para todas las fracturas que vamos a ver, tanto los signos como dolor, impotencia funcional, movilidad anormal, edema y el diagnóstico básico basado en la historia clínica, el examen clínico general. Esto es muy importante, los cuatro pilares: por qué cosa viene, mecanismo de trauma, alta energía, baja energía, el diagnóstico de traumatología en general por un sistema del examen clínico, imágenes, todos los antecedentes detallados, y vendría a investigar qué otras enfermedades y si está en condiciones a qué tratamiento, y hacerle una evaluación integral entre riesgos y beneficios con riesgos controlados. El principio básico: fracturas articulares requieren una reducción anatómica y fijación estable. Ese es el principio básico, con pequeñas excepciones. Quiere decir, una fractura articular no desplazada podría tratarse con tratamiento conservador con yeso, sí, pero es mejor la reducción abierta y la fijación interna porque garantiza un tratamiento óptimo. Eso que quede bien claro, vamos a volver a revisar. Para que un hueso suelte requiere que esté reducido, los fragmentos en su sitio, existe estabilidad, una movilidad controlada y el hueso esté vivo. Eso es lo que es lo principio básico. Y vamos a ver sobre un caso de fractura de clavícula que no hemos hablado. Tenemos el esternocleidomastoideo, lo tracciona a ese nivel y el peso del brazo lo va a traccionar hacia abajo, y este fragmento podía quedar expuesto y sería una fractura expuesta que ya, con todos los parámetros y protocolos que hemos conversado de fracturas expuestas. La clasificación, lo ideal es que lo describan en qué pedazo de la clavícula es, el extremo medial, el extremo medio, el extremo lateral, y por el tipo de fractura. Este dato es importante, es un corte de la cintura escapular, ¿no? El esternón estaría acá arriba, las clavículas en rojo, y la parte de la columna estaría así, en un corte. ¿Qué pasa si es que se fractura una clavícula y queda cabalgada? Va a producir esta deformidad en el tórax, que va a producir a la larga una disquinesia escapular. Entonces, vemos acá
esta escápula está mucho más elevada, la fractura consolidó, pero la biomecánica del hombro va a haber un cambio significativo. Y por eso tenemos que evitarlo. Esto sí sería importante, indicaciones de la cirugía, fracturas expuestas, fracturas con inminente exposición, desplazamiento de 2 centímetros, fracturas acompañadas a luxación acromioclavicular, lesión vascular que nerviosas, hombro que flotante, se define como fractura de la clavícula asociada a escápula y fractura de hombro. Entonces, todo este cemento que quedaría en el aire. Eso podemos discutirlos en las prácticas. Característico del hombro que es flotante, quiere decir la clavícula tiene rota y la escápula también existe, no hay un elemento óseo que soporte la extremidad superior. Hay una disociación a ese nivel. Esa es la característica. En este caso se colocó una placa muy bien colocada y la fractura de la escápula se decidió que no era necesario fijar. ¿Qué cosa que se produce? Una infección superficial. Esta infección superficial con una infección profunda a exposición de la placa. Vemos un caso que me llegó en la consulta ahora y mira, me llega, me dice, doctor, tengo esto. Y yo, ¿qué cosa es esto? Le digo. Ya preguntando sus antecedentes, doctor, tuve un traumatismo de clavícula y me han operado. Perfecto. Lo examiné, estaba muy edematizado, con circulación colateral, y encontré esto, ¿no? Mm, ¿Qué cosa piensan de esto? El clavo que pusieron es un elemento muy adecuado. La fractura está a un lado, la otra fractura acá, un clavo en el tórax, y el otro está ahí. Entonces hay mucho cuidado con las técnicas de cirugía, hay que ser muy meticuloso y no ir inventando. Vamos a hablar muy corto de luxación acromioclavicular. El mecanismo de trauma es muy semejante a la caída de bicicleta o de moto, como vimos al señor Casina, que llegando a su casa se cayó en su scooter y hizo una fractura de clavícula, en este caso, pero ha podido ser una fractura que de clavícula asociada a una lesión ligamentar. La forma de hacer es una reparación y se inmoviliza. Tuviera algunas preguntas en esta fase inicial para entrar a uno de los temas más importantes, que es la fractura de húmero proximal. Las fracturas de húmero proximal sí tienen que conocerlas y es muy simple, es muy simple saberlo y cómo tratarlos esto. Es la parte muy básica donde comenzamos. Acordemos que la arteria axilar viene a este nivel, hay arteria circunfleja anterior, posterior, las dos ascendentes. Quiere decir que mi lápiz, mi pluma, si yo tengo una fractura, y se rompe acá, toda la parte de la cabeza, lo voy a poner acá, va a quedar muerta, sin circulación, entonces eso ya nos está indicando que va a requerir un tratamiento quirúrgico como una prótesis. El espécimen anatómica sumamente claro, las arterias circunflejas, la circulación ascendente, arterias ascendentes. ¿Qué cosa es lo que falla? Lo que pasa, una fractura del cuello anatómico. Vemos que rompe a todo ese nivel y toda la cabeza queda sin circulación. ¿Es viable? ¿Eso va a vivir? ¿Se puede hacer una osteosíntesis? No. Si no se puede hacer una osteosíntesis, ¿qué le vamos a ofrecer al paciente? Una artroplastía,
que es lo que vamos a evaluar. Lo que no hemos hablado en el transcurso de las fracturas, cómo ejercen las fuerzas deformantes de los músculos en las inserciones óseas. Todo eso tenemos que acordarnos para hacer las maniobras opuestas para conseguir una reducción de las fracturas y una fijación. Vemos un caso. Mujer, 48 años, jóvenes, caída común, dolor intenso, deformidad y el signo de Scheiniken. ¿Alguien conoce esto? Es una equimosis del tórax y del brazo, característico en las fracturas de este tipo. Le pedimos una placa de rayos X, acuerdan que se pide en hombro es serie traumática de hombro, que ustedes podían escribirle serie traumática de hombro cuando lo soliciten, y el radiólogo ya tendrá que aprender o buscar internet y hacer. ¿La tomografía es importante? Sí, es importante. Nos va a definir cuántos pedazos de hueso tiene y cuáles son estos pedazos de hueso. Esto es muy fácil. En las fracturas de húmero tenemos que contar cuántos pedazos de hueso roto hay. Así de difícil, así de fácil. Si está roto un pedazo, fractura de una parte. Si son dos partes, fractura de dos partes. De tres pedazos, fractura de tres pedazos. De cuatro partes, de cuatro pedazos. Así están las partes de la fractura del húmero proximal. ¿Cómo se considera un desplazamiento? Cuando el desplazamiento es mayor de 1 centímetro o una angulación mayor de 45 grados. La serie traumática, pues esto lo puede buscar en internet, pero ustedes tienen que saber que tienen que pedir, por lo menos decir, hay sospecha de fractura de hombro y requiere un examen especializado de hombro y se acuerdan de esa clase, piden serie traumática de hombro. Entonces, en esto se va a ver la placa radiográfica axial, que sirve para ver si hay, cómo están los fragmentos anteriores y posteriores, la AP corregida, si está luxado o no, y es el perfil de la escápula, nos va a servir si está reducido o no, y la migración de los fragmentos hacia anterior, posterior o superior. ¿La tomografía sirve? Sí, hemos hablado que fractura articular prácticamente es sinónimo de tomografía. Tomografía, fractura articular, tomografía. Entonces, con esto yo podría saber que acá hay un pedazo de hueso, acá hay un pedazo de hueso roto, acá está el segundo pedazo y tercer pedazo, y es muy fácil decir que es una fractura de tres partes. La tomografía es útil. Vamos a ver esta tomografía. Vamos a volver a ver, ¿ya? Ya. Miren el efecto óseo, ¿no? Miren el efecto óseo. Y decir, tiene, con esto estamos viendo que la cabeza está destruida y viene que quedar como un cascarón. Por supuesto que esto lo hace muy difícil el tratamiento para una osteosíntesis. Lo que tenemos que preguntarlos en las fracturas de húmero proximal, ¿cómo está la cabeza? Si está intacta y qué calidad tiene, pensando en una osteosíntesis. La clasificación se usa la clasificación de NIR, pero no nos complicamos mucho de las clasificaciones. Ustedes tienen que ver cuántos pedazos de hueso están rotos y llamarlos partes. Una, dos, tres y cuatro partes. Así de fácil. ¿Cuánto indicamos un tratamiento con cabestrillo, tratamiento conservador en fracturas no desplazadas de dos partes que no involucran el cuello anatómico? Hemos visto toda fractura que involucra el cuello anatómico va a requerir prótesis porque la cabeza se muere. RASPE, reducción abierta, fijación internas,
en los demás tipos de fracturas. Eso es relativamente fácil. Prótesis, toda fractura que involucra el cuello anatómico. Por definición, las fracturas de cuatro partes involucran el cuello anatómico. El tratamiento conservador se tiene que realizar un cabestrillo muy bien colocado, con cinta en el tórax. Tiene que dormir semisentado por 21 días. El tratamiento quirúrgico muchas veces se hacen con placas y ese es un ejemplo de un abordaje delto pectoral que se ha reducido la fractura mediante suturas óseas y posteriormente a las suturas de los huesos y del manguito de los rotadores se coloca la placa encima. Vemos que la prótesis tiene una menor, primero que tiene una sobrevivencia, una prótesis puede durar 10 años y cada 10 años tendría que cambiarse. Es un problema y cada cambio el hueso está peor, tiene los riesgos de infección. Cuando se usa prótesis en ancianos de bajo actividad, osteoporosis severa con corticales menos de 4 milímetros, fracturas de cuatro partes en todas, fracturas split que las vamos a ver, fracturas de presión mayor de 40% cuando como una pelotita de ping-pong se hunde, algo parecido, y fracturas antiguas. Esa es la indicación de prótesis de hombro. Vamos a ver en este caso, esto es una luxación de hombro. Aparentemente es una luxación de hombro y el residente, el R1, dice, bueno, yo lo voy a hacer, tengo varias maniobras que me han enseñado, he visto en el libro qué cosa, qué cosa voy a hacer, y lo hace en el tópico. Y a este nivel no se da cuenta que existe una fractura en el cuello. Y le hace una reducción y reduce y queda esto. Ha reducido la diáfisis, pero la cabeza no. Esta cabeza está viva, es viable, no. Quiere decir, de una fractura que podría haberse tratado mediante una placa, ahora va a requerir una prótesis. Siempre el pronóstico de una prótesis es peor y el resultado también es peor. Entonces lo tenemos acá, la fractura es esta, una fractura split, la cabeza se partió por la mitad en dos pedazos o en varios pedazos y vemos la típico fractura, luxación de split. Esto definitivamente fue una prótesis parcial. ¿Qué pasa si un paciente tiene una fractura de cuatro pedazos, de cuatro partes, y ya tiene una ruptura del manguito de los rotadores? Va a requerir una prótesis reversa. Este dibujo es el dibujo de la prótesis que reversa. Vean, lo extraño de acá es el aglenoides y la cabeza se ha colocado a este nivel y se ha invertido, la articulación tipo glena se ha colocado en las diástasis. Esto hace que tenga un menor acción del manguito de los rotadores y lo hace más eficiente en este tipo de fracturas en cuatro partes con lesión del manguito de los rotadores. Eso es para que vean la prótesis reversa colocada. ¿Qué hay de nuevo? Esto todavía está en investigación. Las placas, estos tornillos se pueden cementar o hay este sistema cuando hay mucha osteoporosis, colocar una rejilla a ese nivel. Todo este sistema todavía no está aprobado, está en investigación. Por eso la importancia, o por qué la tecnología no usa tanto,
porque acá a cada momento se estudia bastante, se hace trabajo de investigación y se está innovando y mejorando las técnicas quirúrgicas. Vamos a concluir, se requieren buenas placas de rayos X, serie traumática de hombro. La tomografía es muy importante, saber las cuatro pedazos o cuatro fragmentos que de coma. ¿Qué fracturas comprometen la articulación? Son las fracturas del cuello anatómico. Si no se reduce, va a quedar una secuela, limitación de la función y hacer una fijación que permite una rehabilitación precoz, si no, no vamos a quedar con un codo, con un codo, un hombro rígido. Los leo que los escucho. ¿Qué piensan de esto? ¿Alguien quiere hablar? Es una fractura, luxación del hombro que está, nosotros le decimos enganchada, porque acá abajo de la glenoides se ha trabado con la tuberosidad que es mayor. Muchas veces ese tipo de luxaciones no se consigue realizar una reducción ortopédica, sino requiere una reducción en cirugía. Vamos, otra pregunta más. Las fracturas, abulsión de troquíter, tienen una alta incidencia de necrosis avascular. Hemos conversado de las fracturas del cuello anatómico que harían sin circulación, pues está en rojo. Entonces, la respuesta es no. Las fracturas del cuello anatómico tienen una alta incidencia de necrosis avascular. Vemos señalando que la fractura, vimos las arterias circunfleja anterior y las ascendentes, toda la cabeza quedaría sin circulación, por lo que tiene, esa pregunta es verdadera, estas tienen una alta incidencia de necrosis vascular. Preguntas hasta acá, ya hemos avanzado en las principales partes de las fracturas, nos falta de diáfisis, de codo, antebrazo y de la muñeca, ¿no? Si no hubiera alguna pregunta, veo que no estamos todos, pero vamos a avanzar en fracturas de diáfisis de húmero. Eso ya lo hemos visto. Tenemos un ingeniero que se sentó en su carro deportivo, que tiene una fractura del tercio medio minuta de alta energía. ¿Cómo se clasifica? La localización, en este caso una diáfisis, tercio medio, tercio proximal, distal, o el tercio transverso, oblicuo, espiral, cuña, y cuando ese pedacito se llama fractura conminutas. La clasificación que la tienen, pero no es necesario que la aprendan, tenerla es un plus más, y esto quiero que lo vean, la arteria radial viene de la parte posterior de la axila, viene de la parte lateral del antebrazo, intercruza el tabique intermuscular, que es una zona bastante rígida, va hacia anterior. Entonces las fracturas del tercio medio distal del húmero pueden lesionar el nervio radial. Cuando se indica un tratamiento ortopédico, una pinza o una férula, en fracturas aisladas, cuando hay un desplazamiento de 20 grados o un acortamiento de 2 centímetros. ¿Qué cosa es lo que se usa? Se puede usar un yeso que colgante, a mí no me gusta mucho, pero sí se podría usar.
antiguamente se usaba bastante, o colocar un brace por 5 semanas. Vemos un tratamiento conservador, una fractura compleja de en tres pedazos. Yo lo hubiera realizado una cirugía, se inició tratamiento conservador y consolidó que la fractura a los 6 meses. El problema es que estas fracturas en tratamiento conservador son muy demandantes para el paciente y para el médico. Es necesario realizar controles que seriados, orientarlos muy bien en la movilidad del hombro y del codo, si no tenemos una placa muy bonita con este tipo de consolidación y con el codo rígido y el hombro rígido. Vemos otro caso, el mismo caso del paciente que vivimos del accidente de tránsito. Se colocó una técnica mínimamente invasiva que ya vamos a ver con los principios que se realizan y realiza una consolidación relativamente rápida sin tocar el foco de fractura. Quiere decir, se opera sin lesionar las partes blandas, que eso es lo que vamos a ver posteriormente. Un niño que estuvo acá en Miraflores, en la plaza de skate, tiene esta fractura, una fractura con desplazamiento mínimo aceptable, se colocó una férula y ha formado un callo. Esta bolita que ven es un callo, el húmero demora en soldar 6 meses, la consolidación del húmero es en 6 meses. Indicaciones de la cirugía, era bueno que ustedes eh, lo aprendan o toman un pantallazo de esto, fracturas abiertas, hombro codo flotante, daño vascular, fractura de las dos extremidades, mieloma múltiple, lesión radial secundaria. Las indicaciones relativas, fracturas cementarias en varios pedazos, cuando fracasa el tratamiento conservador, pacientes obesos, hacen palancas a nivel de las fracturas y va a producir una deformidad en varo, difícil de controlarlas, fracturas por tumores, lesión radial primaria y lesión de preso que de nervios o de plexo braquial. Vamos a ver entonces qué pasa con el tratamiento de las cirugías. Se asocian mm, a un mayor número de infecciones y complicaciones como la parálisis del nervio radial y la famosa mano en péndulo. La característica es esto. ¿Y cómo se puede tratar en forma de cirugía? Mediante elementos de la fijación externa, mediante reducción abierta, fijación internamente placas y clavos endomedulares, y eso ha variado bastante. Vemos que el tratamiento no es fácil, pero nosotros valoramos, estamos constantemente viendo dónde están las emergencias de los nervios, cuál es la zona de peligro y la zona de seguridad, y muchas veces tenemos el ecógrafo y ya identificamos antes de la cirugía la ubicación de los nervios principales para tener un abordaje más seguro. Vemos una paciente de 21 años, ella es, estudiante de administración, tuvo una herida de arma de fuego en la época del COVID, y tiene este tipo de fractura, una fractura comminuta metafisaria con extinción articular, fractura compleja, que compleja. Ese es un arthro-ten, vemos el arthro-ten y vemos pues que tiene una punta de hueso muy cerca de la arteria, ha podido tener una lesión de la arteria en este caso. Así llegó la fractura expuesta, con gran pérdida de los tegumentos, y lo que inmediatamente dice es problema el nervio que radial y lo aislé. Se hizo una osteosíntesis usando tornillos interfragmentarios, ustedes ya van
a saber cuando sean especialistas. Dice, estamos en plena pandemia, que se decidió colocar un fijador externo provisional para el tratamiento de las heridas. El tratamiento fue relativamente bien, y la paciente vimos que comenzó a haber un callo óseo. La tomografía, y hemos visto imágenes, también sirve para verificar la consolidación de las fracturas. Y prácticamente estaba consolidado de las fracturas, está haciendo pilates o ballet, se vuelve a caer, la imagen es esta, yo veo un callo óseo a este nivel, ante la duda, le hago un movimiento de flexión-extensión y se ve claro un foco de no unión, una complicación, ¿no? Se operó usando el método de doble placa y esta nube que ven acá es intertos. Vamos a ver unos casos de cirugía, en el cual vemos la proximidad del nervio que radial con la placa, igual el nervio radial con la placa. Cuando uno manipula mucho este nervio, puede producir una neuropraxia que puede durar hasta 6 meses, una parálisis del nervio secundaria a la cirugía, a la tracción. Muchas veces puede ser la fractura misma, fragmentos óseos, que han producido una contusión, una lesión, hasta una sección del propio nervio. Vamos avanzando. Es un médico que tuvo un infarto y tiene esta fractura, y yo le digo, hay que operar. El médico me dijo, no, yo me da miedo, que tiene un infarto, esto con arritmia. Le hice le compacté que los fragmentos, le puse una pinza y quedó una consolidación de la fractura. Entonces ya me compliqué la vida porque me estoy quedando sin batería. Vamos a ver cómo soluciono esto rápido. Ya. Entonces, consolidó la fractura. Entonces, el tratamiento definitivo depende, ya hemos dicho, hacer los pros y los contras y un riesgo controlado. Definitivamente, yo he manejado ahora una fractura de húmero, y esta fractura de húmero, el paciente estaba con ascitis, con una cirrosis hepática. Hay unos criterios de MELS, una escala que de MEL, ustedes lo deben conocer de medicina, dice la escala de MEL, y tiene un grado de mortalidad del 30% durante la cirugía. Definitivamente le digo, mira, ahí está el problema, tu ascitis no está bajo control y no eres candidato de cirugía. Vamos a ver que la cirugía mínimamente invasiva, que es lo que estaba pasando, las diapositivas, dos incisiones pequeñas, en este caso se vierte el foco de fractura, no es necesario abrir el foco de la fractura para poner injerto o hacer pequeñas reducciones. Es una alegra, es eso. Ahora se está separando, parece que tiene tejido interpuesto, tratando de reducir. El injerto lo están colocando, a veces no es necesario, y se pone una placa por debajo de los músculos. No se toca el foco de fractura, hay menos lesión de las partes blandas, y por eso que este principio tiene una mejor tasa de consolidación, mucho más rápida, y el procedimiento sería esto. Definitivamente no es tan fácil como se ve acá, pero con un poco que de truco da bastante bien. Complicaciones, hay todas las complicaciones de las fracturas, en este caso una no unión, y tenemos fallas iatrogénicas, no siguió ni un principio de osteosíntesis,
todo esto es demasiado rígido, esta zona no está rígida, hay que poner un balance correspondiente de los tornillos, que a los traumatólogos nos gusta mucho que la física, como debe ser colocado que los tornillos, para que haga una carga más asimétrica. En este caso, colocaron dos tornillos que no están bien colocados, un tornillo en el foco que impide la consolidación, y ahí yo hago una no unión por problemas de la cirugía. El implante no lo hace todo. Uno puede tener un implante relativamente fuerte, pero si no consigue los principios adecuados de osteosíntesis, no puede producir una desgracia como esta, que son solturas del material o ruptura del mismo por fatiga del metal. Vemos un caso más, el uso que de clavos, paciente politraumatizado, es la indicación más precisa, con fractura bilateral, se colocó clavos en los dos húmeros. Eh, Estos clavos tienen sus indicaciones. Hay escuelas que le gustan más colocar clavos, más que le gustan placas. Mucho depende de la escuela, de la formación que han tenido. Y esto es Costa Verde del día de ahora. El mar está con oleaje grande y se espera un oleaje muy grande el domingo. Parece que va a estar cerrada Costa Verde por una competencia de Ironman. Es una pena porque va a estar muy bonito el mar el final de semana. Si hubiera algunas preguntas, estamos a mitad de la clase. Hemos comenzado tarde, 8:30, nos falta media hora más que de clase, y quedan fracturas articulares que ya hemos avanzado antes en las clases pasadas. Entonces, yo tuve que avanzar algo en la clase pasada para ya ir con un conocimiento previo para hacerlo mucho más ágil, para hacer algunas eh, cirugías, fracturas articulares, reducción abierta, fijación interna. La tomografía es de suma utilidad para el diagnóstico de estas lesiones. Vamos a hablar un poco de las fracturas de cabeza de radio. Cabeza de radio es una articulación. Entonces, hay estos tipos, las que no están desplazadas, las desplazadas, y eso es lo que tenemos que saber, si está desplazada o no, estas polifragmentadas y las luxadas, pero por lo menos ustedes describan el tipo, o si gustan, agarren su apps de la clasificación AO, y más elegante le ponen hasta el número y las letras de la clasificación. Generalmente se produce caída con la mano en extensión, hace un cizallamiento entre el radio y el cúbito y impacta el cúbito sobre el cóndilo, produciendo una fractura, como es este nivel, las placas radiográficas específicas y el dolor característico en la pronosupinación, que es la función del antebrazo, y lo hace mediante la radio cubital proximal y la articulación radio cubital distal, que algo vimos, ¿no? Esas son las incidencias, no necesitan aprendérselas, ustedes tienen que colocar en su orden: sospecha de fractura de cabeza de radio, incidencias para fractura de cabeza de radio. Y te van a dar estas, donde se puede ver las imágenes bastante claras, pero lo ideal es tener una tomografía. Algo hemos hablado que fracturas articulares sin desplazamiento podrían tratarse en forma conservadora, pero se prefiere la osteosíntesis para tener una movilidad precoz. El tratamiento, lo que los libros antiguos decían, algunos actuales textos, dice que se pone cabestrillo por 2 a 3 semanas y se inicia la movilidad precoz, y ese sería el tratamiento de fracturas de cabeza de radio no desplazadas. Las tipo 2 desplazadas se va a medir qué tanto movimiento tiene.
Si tienen movimiento, se le coloca anestesia y tiene un movimiento de flexo-extensión adecuado, se trata igual con cabestrillo. En caso que las fracturas sean desplazadas, existe un bloqueo óseo, se iría a colocar material de osteosíntesis como los tornillos o las placas. Miren esta imagen, muy claro se ve que la fractura, y sobre eso hay que colocar una serie de tornillos. Cuando está destruido, una fractura articular destruida, se indica la prótesis. Entonces se coloca una prótesis y se repara los ligamentos. Este caso es una doctora, una pediatra, la residente ese entonces, ahora se queda como mi amiga, de la cabeza estaba destruida, hay 4 pedazos de hueso roto, consigamos una osteosíntesis bastante buena. En casos más severos, se requiere la colocación de prótesis y la colocación o la reparación de los ligamentos. En fracturas articulares hay que ver la fractura en sí y la lesión de los ligamentos, como es en este caso, el ligamento colateral lateral está roto, se hizo esta osteosíntesis y se reparó los ligamentos. El resultado hasta un año quiere decir si una fractura compleja, el codo es una de las lesiones más complejas que existen, si uno lo hace planificando correctamente, probablemente tengas un resultado así. Seguimos avanzando en fracturas de olecrano. Creo que ya vimos una cirugía, un esquema de una cirugía de la técnica de Obenke, que es la técnica de elección. Se ve una fractura transversa de olecrano. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Si quieren, agarran el manual de la O, el lápiz de la O, le ponen las letras, los números que corresponden. Es muy fácil manejar el apps, ya lo tienen todos ustedes. Es una herramienta que podrían tener. Fractura articular, reducción abierta, fijación estable, rígido, estabilidad absoluta, y se colocó este sistema de banda de tensión, ¿no? El sistema de banda de tensión, que es el tratamiento de elección para este tipo de fracturas. Las fracturas tipo 2, vemos otro caso. Actualmente se prefiere colocar las agujas muy largas, intramedular, o colocarlas en la cortical, que tienen igual función. Algunos dicen colocados en la cortical le da un poquito más fuerza de compresión, pero la verdad, siendo la técnica bien hecha, una u otra es buena. Técnica de O20 o banda de tensión para fracturas de olecrano. En este caso, si usted ve el olecrano, es prácticamente que la punta, y lleva más allá de la apófisis coronoides, o existe una luxación central, ya un clavo no va a dar soporte y va a requerir unas placas. Tomamos un minuto de descanso para poder hablar de las fracturas de radio distal, las fracturas de Coles, y ya vamos a ver en forma general las fracturas de Smith, Barto Volar, Barto Dorsal. Estamos 32, en chat yo no veo nada, podemos hacer preguntas o seguir avanzando por la hora que es votada. Vamos a hacer un resumen de esta clase, eh, que es las fracturas de radio distal. Vamos a decir de nuevo el principio: fractura articular, reducción anatómica, fijación estable para conseguir una movilidad precoz. Este es uno de los principios que tiene que saberse, que aplica a todas las fracturas articulares. Y fractura articular, para hacer un buen diagnóstico, una buena placa de rayos X muy localizada, mínima en 2 incidencias, y la tomografía es importantísimo para esto. El antebrazo.
Ya vimos esto antes, el antebrazo es un posicionador de la mano en el espacio y su función principal es la pronosupinación. Para que esto ocurra, se intervienen seis articulaciones, por eso el antebrazo es considerado una articulación. Al ser articulación, entra en el principio de reducción abierta, fijación interna en todas ellas. No hay punto atrás. Y vamos a ver cosas muy simples, sobre todo lo que es una fractura inestable. Las fracturas inestables de radio son fracturas que requieren cirugía. Entonces, lo que ustedes tienen que aprenderse, qué fracturas son inestables. Además, pueden tratarse formadas con yeso, con reducciones, y las fracturas inestables, que la base de la clase de ahora, se requieren cirugía. Entonces, clínicamente, la fractura de coles, una fractura de coles, fractura en dorso de tenedor, estos índices que de radio, un pantallazo, por favor, eso sería bueno que hagan unas prácticas en placas de rayos X, o nosotros tenemos en el celular varios transportadores gratis donde podemos medir este eje, o este eje con este eje. Ah, se me chocó. Acá debe haber 22 grados a este nivel. En perfil se hace una perpendicular, al radio, y en el borde anterior, al anterior a posterior se traza una tercera línea, y ahí vemos este ángulo de 10 grados. Eso tiene que verlo en la misma práctica, ¿no? La teoría de las columnas: existe una columna radial, una columna que sería radial, columna intermedia y la columna cubital. Este es más complejo, tiene tres dimensiones, ya se describen estas pequeños fragmentos en las fracturas del radio distal, que tenemos que conocerlo. La única forma de conocerlo es mediante tomografía. ¿Qué tenemos que saber? La estabilidad de la fractura, la convolución, si tiene osteoporosis, qué tipo de fractura tiene, la edad y la calidad ósea, para hacer un tratamiento adecuado. Y esto de acá es lo que tenemos que aprender. ¿Cuándo es una fractura inestable? Las fracturas inestables requieren cirugía. Así de simple. La base de la clase de fractura de radio distal es aprenderse este cuadro. No hay otra forma que aprenderse este cuadro. Criterio de inestabilidad: lesión de la articulación radiocubital distal, desvío dorsal mayor de 20 grados, conmoción dorsal, acortamiento de radio de más de 10 milímetros y compromiso articular posible. Vemos acá, mire la fractura que hay ahí. Entonces, mire cómo es la fractura sumamente grave, y la tomografía nos ayuda a identificar los fragmentos, a verlos y pensar cómo vamos a hacer la reducción y fijarlos. Es una fractura de Barton molar. Este fragmento está hacia anterior, en latín es un volar, y tenemos que todo el carpus hay tendencia al usarse. Es fractura articular desplazada con luxación, requiere cirugía. No hay vuelta, no hay vuelta que tenemos que hacer. Volvemos a tener los criterios de inestabilidad.
Lo he vuelto a repetir para que esto quede claro y tienen que acordarse cuáles son las fracturas inestables. Las fracturas inestables requieren cirugía. ¿Cómo se puede tratar una fractura de radio distal? Mediante un yeso, sí. Mediante una fijación externa, sí, sobre todo las fracturas expuestas. Y las fijaciones internas que con placas, que ya vimos una cirugía. ¿Cómo se reduce? Mi emergencia, ojalá que tengan suerte de ver esa reducción de fractura de colis. Se hace tracción sostenida, se hace un desvío contrario hacia el dorso y después la muñeca se baja totalmente. Se coloca un yeso corto y se controla con rayos X. La fractura del radio distal, vamos a concluir, es una articulación, requiere reducción anatómica. Conocer la anatomía del radio, medir sistemáticamente los ángulos o los índices de radio, hacer el diagnóstico mediante placa de rayos X y tomografía, determinar si la fractura está desplazada o no, determinar si es inestable, criterios de Fontaine, hacer un tratamiento adecuado y no queda eso así, sino hacer un seguimiento y una orientación adecuada, porque si no mantenemos la mano en alto, no hace un movimiento precoz, probablemente nos puede producir llevar a un síndrome compartimental, a un síndrome de Sudeck, que eso ya lo hemos hablado con detalle en complicaciones. Para tratar de las fracturas del miembro superior, el conocimiento anatómico es importantísimo. Las fracturas articulares de más de 2 milímetros, ahora dice 1 milímetro, va a dar artrosis, inmovilizar máximo una articulación 3 semanas, la placa de rayos X mínimo en 2 incidencias y la tomografía importantísima, y todo esto acá acompañado a una terapia física. Si no hacemos una terapia física adecuada, no vamos a poder hacer el tratamiento adecuado, bueno, de estas fracturas. Mira, la clase ha sido muy amena, estamos 45 minutos de la clase. Felizmente avanzamos mucho en las clases anteriores. Vimos casos de hombro, luxación de hombro, casos de clavícula, mm, algo de cabeza de radio, unos videos de cirugía de cabeza de radio, y unos videos de fractura de olecrano, unos videos de cirugía de radio distal. Hablamos muy rápido en algunos casos clínicos, sobre todo en la primera parte de historia, cómo se realiza la rotación y la medición de rotación de los dedos y los mismos principios de fracturas articulares, reducción abierta y la diáfisis, vigilar bien las rotaciones. Si hubiera alguna pregunta o alguna duda, bueno, al parecer no hay una duda en este momento, pero eso no significa si tienen alguna duda posteriormente, se comunican con la delegada tiene un número telefónico o tiene el chat de ustedes, y encantado de resolver alguna pregunta o aclarar algún dato que no esté claro o hacerle una pequeña clase de casos clínicos del tema del miembro superior que ustedes que deseen. Muchas gracias por la paciencia y espero que sigan estudiando. Este curso de traumatología es muy interesante y este mes tienen que aprender lo básico para que ustedes puedan desempeñarse adecuadamente en las clínicas como residente o en su servicio CESIGRA o el CERU. Les agradezco a todos y por favor sigan así estudiando. Chao. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor.